Listo, 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 listo. Hola, hola, hola. Ya estamos nuevamente por aquí para darle continuidad a nuestro tema que estamos viendo de nutrición enteral. Así es que fue la última vez, ayer no pude estar con ustedes, pero el día de hoy damos continuidad a este tema para, esperemos ya terminarlo en esta hora que estamos aquí. Y si no, pues para darle un poquito más de continuidad, ¿sí? Pues vamos a comenzar con esta. De todos modos, si no lo alcanzas a ver, pues hay oportunidad de que después lo revises en la grabación, ¿sale? Bueno, nos quedamos en esta parte de los métodos de infusión, ¿sí? Esas son algunas de las sugerencias que te manejan para los niños. Y te dice que la infusión es más o menos entre 1 o más horas. Va a depender mucho de la tolerancia del paciente. Ya decíamos, si es la situación patológica que tiene, no hay tanta afectación a nivel gastrointestinal, muy probablemente te tolere este tipo de infusión. Pero y si no, pues tenemos ya la infusión continua que ya habíamos mencionado. Ahí nos hemos quedado, no me acuerdo. Justo. En la infusión continua. Que este es un tipo de... Ay, estoy sudando mucho. Espérenme, déjenme poner la servilleta. Ya, perdón. Listo. Nos quedamos aquí, me parece, en los métodos de infusión continua, porque justamente aquí les iba a explicar el de 0.5 a 1 mililitro, ¿no? Sí. Bueno, cuando tenemos algún paciente con alguna afectación a nivel gastrointestinal, lo ideal es que iniciemos la infusión, la alimentación enteral a través de infusión continua. Pues ya está a través de una bomba de infusión y ya se va a estar el volumen que tú tienes total. Vamos a pensar que tienes 1 litro, lo divides entre 24 horas. Ay, ¿cuánto será? Vamos a ver. Por poner un ejemplo, vamos a ver, 1000 entre 24, pues son 24 horas del día. Y le vamos a poner 41.6 mililitros por hora. Esto pensando que es un volumen de 1 litro. Esa es alguna sugerencia, más o menos en niños ya arriba de 1 año de edad y que por lo menos estén requiriendo una cantidad aproximada de 1000 kilocalorías, 1000 mililitros aproximadamente. Entonces para ese tipo de pacientes va a ajustar. Pero en niños más pequeños, por ejemplo en lactantes prematuros, en niños con alguna afectación a nivel intestinal, se sugiere que iniciemos desde 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Por ahí justamente vi esta situación y ya te subí un video donde te explico cómo vas a iniciar ese volumen en una infusión continua, o bien ya cuando llegas a un volumen considerable de 100 mililitros por kilo, ya lo puedes cambiar a una administración por bolos, que es más fisiológico, ya dependiendo cómo es la tolerancia del paciente. Generalmente nosotros cuando tenemos niños con intestino corto te toleran mejor pequeños volúmenes o incluso hasta en infusión continua de 0.5 a 1, y conforme vaya tolerando o va evolucionando a la mejoría, va a depender mucho de la resección intestinal, les va muy bien con esta cantidad en infusión continua. Ya cuando llegamos más o menos como 100, 120 mililitros por kilo, ahora sí ya pasamos a las 8 de la noche, Mariana, sí. Ahora sí ya pasamos a una infusión por bolos. Acuérdate que ya últimamente en algunos servicios o en algunos hospitales ya de pronto te pueden, pues ahora sí que te puedes llevar la bomba de infusión a casa y que el tratamiento se siga allá. Ok. Sí, la mayoría de lunes a miércoles a las 8 de la noche. Solamente ayer sí no tuve otra situación y por eso no dimos esa clase de ayer, pero pues en promedio estos son los días. Ok. Entonces decíamos, ya también rentan las bombas de infusión, entonces ya el paciente en algunos casos ya se podría ir a su casa para que allá continúe con ese tipo de alimentación, pero no en todos los casos sucede así. Entonces mientras está en el hospital
tú puedes seguir manejando la infusión continua, pero tienes que planear en qué momento vas a hacer esa transición a la administración en bolos, porque de pronto pues no se va a poder llevar la bomba de infusión a casa, entonces ya se va a ir con una alimentación ya establecida por horarios de alimentación, dependiendo de la edad del paciente. Entonces para eso sí hay que irlo valorando en qué momento ya se va a ir a casa para poder darle las indicaciones de cómo realizar la alimentación. Y me gustó mucho, a mí me gusta mucho esta situación porque de pronto puede ser que te pregunten, puede ser que no te pregunten, ambas pueden suceder en su momento. Pero de pronto me dicen, oye Luisa, está el paciente así, ¿cuánto le iniciamos de la alimentación enteral? Pues ya yo valoro, si hay paciente en cuanto a alguna afectación a nivel intestinal, pues ya inicio a 1 mililitro, ¿no? Pero y si no, de preferencia puedo iniciar hasta 50 mililitros por kilo, el 50% de su requerimiento energético. Todo va a depender entonces de esa situación en la cual se encuentra el paciente, ¿sale? Y recuerda que ahí ya por ahí también ya hay un video de cómo sacar el requerimiento hídrico. Menores de 10 kilos, 100 mililitros por kilo. Entonces, en base a esas dos consideraciones, pues tú ya vas valorando en qué momento hay que cubres ya el requerimiento de líquidos. Si vamos iniciando en 1 mililitro por kilo por hora de forma continua, día con día, más o menos como en una semana ya estás alcanzando los requerimientos de líquidos que necesita el paciente si pesa menos de 10 kilos. Por eso aquí te dice que en lactantes hasta 6 mililitros por kilo por hora en 24 horas es lo que puedes llegar a manejar. Y volúmenes máximos de 125, estos 125 a 150, pues ya son en niños ya más grandes con un peso mayor. Entonces, ahí en ese video yo te estoy explicando, porque aquí está un poco más, tardaría un poquito más, por eso dije, no, eso lo voy a explicar allá, porque ahí sí solamente quiero enfocarme en esa parte. Entonces, ahí tú puedes ver cuánto te va dando 1 mililitro por kilo por hora, te da 24 mililitros kilo día. Y esos mililitros kilo día también tienes que ir visualizando qué cantidad de kilocalorías. Es que son videos, son los videos, ya están ahí. Pero déjenme ver, pensar en alguna plataforma donde pueda subir información que te interesa, eso se puede hacer. Pero el video ya está ahí. Ya se me fue, ¿qué se va a decir? Me distraje. Ya sé, las kilocalorías que vas a otorgar de manera paulatina. ¿Qué quiere decir? Si con 50 mililitros kilo, más o menos estarías dando 33 kilocalorías kilo. El paciente en promedio requiere 100 kilocalorías por cada kilogramo de peso. Entonces, con 50 mililitros por kilo, apenas damos 33% de lo que requiere. Nos están faltando más. Por eso es importante ir incrementando el volumen para cubrir mayor cantidad de líquidos, pero también cantidad de kilocalorías y proteínas, y de esta forma, pues, llegar a cubrir a sus requerimientos que necesita el paciente y que a la par también siga creciendo y desarrollándose de forma adecuada. Esa es la parte importante. Y entonces esta parte me gusta y ya por eso les hice ese videito para que tú vayas aterrizando. Ahora, cuando ya lo empieces a practicar ahí, quizás en este momento depende. Si tú ya haces alguna práctica, ya lo vas a poder aterrizar ahí. Eso es lo que nosotros de pronto hacemos en el hospital. Pero y si no, pues ya pues te va a servir en un momento visualizar esa información para cuando la utilices ya sepas qué hacer. Ese es el punto. Ahora, ¿en qué situaciones podemos ocupar una infusión en bolos o intermitente? Generalmente ya es cuando es más fisiológico, es realmente como en promedio los horarios de un niño normal que estuviese alimentándose, pues ahora sí, cada 3 horas o cada 4 horas, o incluso ya niños más grandes entre 4 a 5 horas o hasta 6 horas. Aquí lo importante es que vas a valorar si más o menos el promedio de infusión debe de ser entre 30 a 45 minutos, máximo 1 hora.
que es más o menos como el promedio en que nosotros estaríamos alimentándonos de forma normal, porque igual si se lo pasas de supetón, puede ser que le dé diarrea o puede llegar a causarle náuseas o vomitarlo. Es como, por ejemplo, tú, estás comiendo y te comes rápido, dices, ay, ya comí, y yo, sí, de pronto fue demasiado y algunas veces vomitas de tanta cantidad de energía que comiste en ese momento. Lo ideal es que sea pausado en ese lapso de tiempo, no más allá de una hora, para que valoremos la tolerancia del paciente. Y aquí te dice esta referencia que hay una tasa, o sea, que no más allá de 30 mililitros por kilo por hora. Generalmente ya en niños pequeños menores de un año, pues vamos ajustando de acuerdo a los horarios de alimentación, más o menos hasta los 5 kilos en promedio son cada 3 horas. Y después de los 5 kilos a los 10, más o menos cada 4, nada más bien de los 5 como a los 7, son cada 4 horas, y de los 7 kilos a los 10 ya son cada 6 horas, porque ya para esos kilogramos de peso también debes de estar considerando la alimentación complementaria. Entonces no todas las tomas de leche materna, o sea, pues, o lo ideal en ese caso es primero darle el alimento sólido y después de darle la leche materna. Ahí ese es ese punto. Y esta parte sí es más fisiológica, incluso los mismos papás te dicen, es que ya por la noche se queda dormido, doctora, ya no quiere de comer. Bueno, es lo normal. Lo normal. Ajá. Ahora también lo importante aquí, que muchas de las veces, ¿cómo te vas a dar cuenta si esa energía que está ingiriendo es la adecuada? Pues todo eso que se va a ver reflejado en la ganancia de peso, talla y perímetro cefálico en esa edad, ¿sí? Si este niño está alimentándose de forma correcta, eso se va a ver reflejado ahí. Si no, hay que valorar cómo están dando la alimentación, cómo se está preparando, en qué horario se está otorgando, para que en base a eso poder evaluar cómo es esa calidad de esa alimentación. Y entonces por bolos ya es un poquito más fisiológico. Aquí te dan algunas sugerencias de cómo irlo incrementando. Generalmente yo me voy igual, a pesar de que en infusión continua aumento 24 mililitros por kilo por día, cada día, con la finalidad de llegar hasta 100 o hasta máximo 150 mililitros por kilogramo día. Ya va a depender mucho de cada caso. Y en niños mayores, por ejemplo, arriba de 10 kilos, del volumen total de kilocalorías y el volumen total de líquidos, que en promedio no siempre va a ser la regla así de 1 kilocaloría por mililitro, vamos a pensar que yo tengo un volumen de 1 litro. Ese volumen de 1 litro, yo lo que hago es dividirlo en 4, y más o menos empiezo con una cuarta parte y voy incrementando el 25% cada día. Así como hablábamos en la parte de desnutrición, que hacíamos esos progresos entre 25 kilocalorías por kilogramo día, más o menos así aquí lo hago y les ha funcionado muy bien. Ahora, también debes de considerar que si de pronto ya llegaste a un volumen y no tienes una adecuada tolerancia, ahí en lugar de pasarlo en una hora, puedes pasarlo en 2 horas y descansar 2 horas. Todo vaya a depender de cómo se está presentando la tolerancia enteral. Ahí lo vas a tener que valorar. Ya más adelante te voy a comentar qué puntos vamos a considerar para nosotros evaluar si esa tolerancia enteral es la adecuada o no, ¿sí? Ahorita ahí viene, esperamos si lo alcanzamos a ver el día de hoy, te voy a mencionar qué puntos tú vas a evaluar en ese paciente para decir, sí está tolerando bien la alimentación enteral, y en base a eso dices, le voy a aumentar el volumen, ¿sí? Le aumento volumen, le aumento kilocalorías, ¿sí? Estos van a la par. Justo. Y finalmente hay la cíclica. Yo esa realmente, si acaso la he ocupado una sola vez en un paciente que tenía un tumor a nivel de la hipófisis y durante el día no comía. Ese mismo tumor le ocasionaba una supresión del apetito. Entonces, lo que hacíamos es por el día tratarle de que comiera algo, alimento sólido, y por la noche administrábamos una fórmula, una dieta entera, una dieta polimérica artesanal, y de esta forma cubríamos mayor cantidad de kilocalorías en lo que realmente así que la resolución de esa situación pues era quirúrgico, ¿no? Que
lo operaran para que ya no hubiera esa situación. Pero mientras, para recuperarlo así que sacarlo de la desnutrición y mejorar esa situación nutricional, se administraba esta dieta polimérica por la noche, toda la noche, más o menos entre 8 de 8 a 6 de la mañana, para que igual el desayuno estuviera listo y no se sintiera muy lleno, en infusión continua. Solamente igual considera, si es una dieta polimérica, fraccionarla durante las tomas de la noche, porque entonces se va a contaminar. Ahorita ya con los calores y todo esto, pues de pronto no la podemos dejar las 12 horas, quizás tendrías que dejarla, pero algo así me acuerdo que máximo 1 o 2 horas es por lo menos dejarlas colgadas y ya estarlas fraccionando las tomas. Quizás una fórmula tipo comercial te dure más, y ya decíamos que también hay presentaciones donde incluso te dice el mismo fabricante que pueden estar, o sea, colgadas en infusión, a eso se refiere, por cerca de 24 horas. Va a depender mucho de cuál es la presentación que tú tienes. Y en ese paciente justamente la administrábamos por la noche, al igual que todas el tipo de alimentación enteral. Hay que elevarle un poquito la cama a 45 grados, porque si no tiende a broncoaspirar. Entonces así es como a final de cuentas estuviera alimentándose, comiendo, aunque no es por la boca en algunos casos, es a través de una sonda. Aún así lo tenemos que cuidar como si estuviera un poquito inclinado, para que haya una buena, pues ahora sí que movimientos peristálticos, y hay una buena digestión de cada uno de los alimentos, digestión y absorción de cada uno de los alimentos. Es importante. Y obviamente para la broncoaspiración, más que nada. Aquí lo interesante, fíjate, cuando ya y sí, mucho va a depender de la valoración de la parte médica, si necesita o no la colocación de una sonda de alimentación, pero en algunos niños con daño neurológico muy severo incluso no llegan a tener un reflejo nauseoso. Ya decíamos que en aquellos niños el que tú metas lavatelenguas, así, incluso a la vez nos metemos el dedo y ya casi nos andamos vomitando. Niños con daño neurológico que no tienen ese reflejo nauseoso, es muy probablemente que no tengan una buena deglución, y hay que valorar si en ese tipo de pacientes va a requerir la colocación de una sonda de alimentación. Porque en algunos casos ya lo habíamos mencionado, que de pronto la mamá dice, sí, es que come, doctora. Pero ¿cuánto tarda en comer? Pues es que tarda como 3 horas, sí, como que le estoy dando probaditas. Pero cuando tú haces ese recuento de kilocalorías, te das cuenta que apenas está cubriendo el 50%. Sí come, pero la cantidad de energía que necesita no es la adecuada. Con el tiempo este niño va a comenzar a desnutrirse. Si en este momento se encuentra quizás con una desnutrición leve, puede pasar a una desnutrición moderada o a una desnutrición severa. Por eso es importante que cuando vaya a la consulta valorar que esa cantidad de kilocalorías que está ingiriendo si realmente son las que necesita para que continúe con su crecimiento y su desarrollo. Ahí hay que valorarlo, ¿sale? Y le preguntamos a la mamá, incluso yo les mencionaba, observen al niño, realmente cómo se está alimentando, lo hace pausado, empieza a toser cuando está comiendo, se pone morado, cosas así. Son datos de que hay problemas con la deglución de los alimentos, y que amerita la valoración primero del pediatra. Ya el pediatra va a considerar si lo refiere a neuropediatría o a cirugía o a no sé. Ahí depende, bueno, si hay o no, o va a realizar ciertos estudios para poder diagnosticar cuál es la afectación que tiene este niño. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace en la parte médica, ¿sí? Yo nada más veo, ¿sabe qué, doctor? Este paciente ya llevo 2 semanas o una semana de que no está cubriendo la cantidad de kilocalorías y no sigue bajando de peso. Por favor, lo puede valorar, y ya él va a hacer todo el abordaje, va a identificar si hay alguna situación que está afectando la deglución de los alimentos, ya sea por el daño neurológico o por alguna otra situación, y ya va a indicar los estudios que considere pertinentes para valorar a ese paciente y saber cuál es su situación actual. Es importante que si tú lo identifiques, no te lo quedes por mucho tiempo. Pregunta, porque uno de los errores que tenemos es, no, yo lo tengo que recuperar, yo soy el nutriólogo, yo tengo que saber. No, sí, tú eres el nutriólogo y tú lo sabes hacer, o el nutricionista,
pero también requerimos el apoyo de otros profesionales de la salud para valorar la condición del paciente. No tenemos toda esa gama, esa visión médica para saber cuál es la condición del paciente. Y el médico nos va a dar esa valoración para que nosotros la complementemos y, ok, si no lo voy a alcanzar a cubrir, o sabes que necesita esta cirugía o tiene esta afectación, etcétera, ahí te va a servir esa situación. Para eso, pregunta. Si tienes un paciente con una desnutrición entre moderada y leve y una semana que lo citaste no ganó peso, valora qué está pasando. Ya decíamos, valora otra vez tu proceso de atención nutricia y evalúa en qué punto no se está cubriendo ese 100% que tú consideraste de proteínas, de energía, o realmente la mamá si está siguiendo el plan o no lo está realizando de como tú lo indicaste. ¿Sale? Ahora, esta tablita me gusta muchísimo porque te va a hablar de la capacidad gástrica del niño. Y son datos que yo generalmente en pediatría no te pido que te aprendas tantos datos porque son muchas cosas y datos muy diferentes por grupo de edad. Pero por eso justamente tenemos nuestro formulario que si a ti te interesa, pues en el link de mi perfil lo puedes ubicar. Y si no, pues recolecta la información y tenla a la mano, donde tú puedas decir, requiero esta información, esto es lo que me sirve. Y en ese formulario incluye que es la capacidad gástrica por la edad. Porque de pronto decimos, bueno, yo tengo un volumen de 2 litros, ok, y tengo un adolescente, ¿en cuántas tomas lo voy a fraccionar? Ahora también considera cuál es digamos, lo más habitual de este adolescente de alimentarse. Pues generalmente tienen 3 comidas principales y quizás 1 o 2 colaciones. Entonces podríamos dividir ese volumen de 2 litros en 4 tiempos de alimentación de 500 mililitros. Y sí, digamos, si tenemos una densidad de 1 kilocaloría por mililitro, ese adolescente se las toma de volada. O sea, ellos llegan a comer hasta 3000 kilocalorías. Nos ha tocado pacientes que de pronto ingresaron por alguna fractura maxilar de un accidente de moto, etcétera. Ya les damos una dieta polimérica y fraccionamos el volumen total en 600 hasta 600 mililitros y se recuperan rápido y pues ya se van a su casa, ¿no? O sea, va a depender mucho de cuál es también la afectación, del daño, ¿no? Pero en promedio se recuperan rápidamente. Y para eso nos va a servir esta tablita. Recién nacidos más o menos son 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso, me parece. Y aquí en el niño de 1 año sí ya son 210 a 360 por toma. Entonces, digamos, si tienes un volumen de 1 litro, entre 360 te darían como más o menos 3 tomas o incluso hasta 3 tomas podrían ser, te quedarían de 330 y entra dentro del rango. Pero también considera que este niño en promedio también tienen colaciones, entonces yo sí le llego a meter 4 tomas y ya me quedan ajustados en horarios de 8 de la mañana, mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche, para que también en la noche ya se duerma y no tengamos que dar la alimentación, porque esta mamá pues también necesita dormirse, descansar, y el niño también. Entonces realmente hacemos horarios durante el día para que pueda alimentarse. Ya en niños más grandes, pues ya 500, y en los escolares, incluso escolar y adolescente, ya hasta 750 o hasta 900 mililitros por toma. Esos adolescentes son devoradores de energía. Wow, esos son impresionantes. Quizás para un adulto de pronto dices, máximo llegas a 1800, ¿no? 1800, 2000 kilocalorías. Pero me acuerdo cuando yo hice una dieta polimérica de 2500, yo dije, wow, ¿cómo 2500? ¿A poco sí se las va a terminar? No, sí se las terminan. Devoran energía un adolescente y va a depender mucho de la altura que tiene. Y obviamente, pues dice, pues hasta me quedé con hambre, ¿no? Ingieren bastante cantidad de kilocalorías y si es muy alto, va a ser mucho más. Entonces no te asustes si de pronto vas a indicar una dieta polimérica de 2500 kilocalorías para ese paciente. Sí. Esta niña que en algún momento tuvimos de gran quemada, nos salieron hasta 3500 kilocalorías, eran las que necesitábamos para poderla recuperar nutricionalmente. 3500, o sea, qué susto. Y quizás en el hospital no ocupamos tantas kilocalorías, quizás en un deportista de alto rendimiento, pues sí, ahí sí rebasas esa cantidad y yo creo que vas a ver la forma de hacerlo, no lo sé, ahí sí yo no veo ese tipo de pacientes,
pero en la parte hospitalaria sí es sorprendente esa cantidad de energía que necesitan los pacientes para continuar con su recuperación. Ok, muy bien. Esta tablita muy buena. Ahí. Y lo que ya decíamos, justamente la exposición, ¿no? Lo que decíamos de estas fórmulas de dietas poliméricas a menos de 4 horas. Si el clima es muy cálido, ahí sí creo que hasta 3 horas, y no es que hasta 2 valora, porque en algunas áreas sí, y depende del calor que hay, las temperaturas son muy elevadas y no te van a aguantar mucho tiempo, y muy probablemente se fermenten o se contaminen, y eso a la par pues le va a hacer daño al paciente, ¿sí? Incluso ahí te dicen, ¿no? Temperaturas entre 15 a 30, pero de pronto acá donde yo vivo llegamos a tenernos hasta 36 grados, así dije, oh, qué calor, o sea, y quizás en México la parte norte todavía tiene temperaturas mucho más altas, entonces ahí vas a tener que considerarlo, ¿sí? Y decíamos, en algunos tienen un sistema estéril cerrado de 24 horas, que si lo tienen está mucho mejor, o sea, ya está más controlable. Pero también pues hay que ver el costo de ese tipo de alimentación. Si no, pues tenemos la parte de enteral polimérico, artesanal, pero sí tenemos que considerar pues fraccionar mal las tomas, ese volumen total, para poderlo administrar. Y también considerando pues ya decíamos tu capacidad gástrica del paciente, ambos tienes que considerarlos. Ok. Y justamente cómo vamos a iniciar esa alimentación. Ya veíamos que en niños pequeñitos podemos iniciar entre 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, y los incrementos van de 1 mililitro. Si esto lo hacemos así, pues ya vamos a ir aumentando a 24 mililitros por kilogramo por día de forma continua. Y realmente con eso te llegan a tolerar muy bien, no hay tanta situación ahí. En adolescentes aquí te dice hasta 25 a 50 en esta referencia que está acá. Pero realmente yo lo que les mencionaba, ya en niños mayores yo lo que hago es ese volumen total, lo divido en 4 y empiezo con una cuarta parte y vamos incrementando de forma paulatina y les va muy bien. Ya quizás en algún momento vas a tener que ajustar si lo manejas en bolos, o quizás en bolos, pero digamos en 1 o 2 horas y descansas 2 horas, o lo manejas en alguna infusión continua, cualquiera, una u otra, creo que son muy buenas. Ahí valor. Muy bien, ya lo explicamos porque ya habíamos hablado de 1 mililitro, y ya también te comenté de la parte del video, porque es decir, aquí está algo larguito, como unos 5 minutos, pero ya te voy explicando puntualmente qué tienes que valorar ahí. Ahora, ¿cómo vamos a dar la parte de la administración de esta alimentación? Ya sea a través, por vía oral, a través de succión, o a través de un alimentador, ¿no? Digamos, alguna sondita de alimentación, o bien a través de alguna sonda de alimentación. Estas sondas hay algunas que son temporales y otras que son permanentes. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son esas temporales. Son aquellas que vamos a ocupar no más allá de 3 meses. Si la tenemos por más de 3 meses, pues en algunos casos, no todas, porque va a depender mucho cuál es el tipo de sonda. Si hay algunas que sí son muy flexibles, que no lastiman mucho la nariz, pues quizás en algunas hasta las han dejado hasta 1 año, pero tienes que ver cuál es la presentación. Yo de verdad, en cuanto a sondas, tipos, calibres y eso, no lo tengo así como que aquí. Generalmente esto lo maneja más la parte del cirujano pediatra. Ellos son los que deciden, junto con gastro, y también qué tipo de sonda va a necesitar de acuerdo a la condición del paciente, y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar una nasogástrica, pero que esté instalada por 1 año, vamos a buscar que sea flexible y todo eso. Esa información así como que no te la tengo así como que al 100, ¿no? Porque no la manejo tanto. Yo ya en base a la sonda que tengo, que le colocaron al paciente, en base a eso yo hago la adecuación. En México está el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez. Por ahí métanse a su página y ya busquen ahí información. Acá en México es la única especialidad que hay en pediatría. Y entonces tenemos las sondas temporales, que son aquellas que vamos a ocupar en los niños menores durante un lapso menor de 3 meses. Pero por ejemplo, en aquellos que yo te mencionaba, el niño que se ingirió sosa cáustica, o el que se comió ¿cómo se llama esta? La pila del reloj, entonces tuvo una quemadura a nivel del esófago,
pues ahí ya de pronto vas a valorar que dices, no, pues esta no va a ocupar una sonda permanente, digo, una sonda temporal. Ya incluso el médico va a ir valorando conforme va haciendo pues ahora sí que la evolución del paciente, visualizar la colocación de una sonda de gastrostomía, que es una sonda permanente. Quizás tampoco en esa situación no por un largo tiempo, porque quizás en algún momento podría recuperarse la parte del esófago y poder estimular la vía oral. Pero también llegamos a tener pacientes a lo mejor con un daño neurológico severo, y ahí sí quizás esa sonda de alimentación por gastrostomía va a ser de forma, pues ahora es que indefinida, hasta todo el tiempo el niño va a estar alimentándose a través de ello. Va a depender de cómo va evolucionando el paciente. En algunos casos de pronto pues ya se retira la sonda de gastrostomía y se empieza a dar la estimulación por la vía oral, y conforme vaya cubriendo esa cantidad de energía por la vía oral, pues vamos disminuyendo ese volumen por la gastrostomía, para que al final solamente se quede alimentándose por la boca. Va a depender mucho de cuál es la circunstancia en la cual se encuentra el paciente. Generalmente, por ejemplo, en el área que yo estoy ahorita, que son los prematuros, ahí la mayoría son sondas orogástricas, las que van por la boca. Esas son bien delgaditas, tan chiquitillas, porque generalmente los niños no pueden respirar, deglutir y comer al mismo tiempo. Nosotros sí, porque de pronto cuando andamos como mormadillos, como que, espérame, entre la masticada y todo, pues ya respiramos por la boca, pero ellos no. Entonces por eso es que no se les colocan por las nasogástricas, sino que son por orogástricas. Ajá. Y realmente se ocupan en aquellos niños menores de 34 semanas de gestación, ¿sale? Y aquellas, pues ahora sí que desventajas es que pues tienen un reflejo nauseoso, pero así que es como parte de su condición que las requieren para poderse alimentar. Uh-huh. Las nasogástricas pues son fácil de colocar. Por ahí preguntaban alguna vez, ¿tú has puesto sondas? No, yo esas cosas no las pongo, me dan miedo. No. Ahí pues ahora sí que va a depender mucho del hospital en el que estés, cómo se trabaja con el equipo médico. Y quizás si te las dejen colocar, pero ahí es algo que no me llama tanto la atención, no me gusta. Entonces, sabes que ya tiene colocada la sonda, qué tipo de sonda es, entonces yo en base a eso digo, bueno, necesitamos esta alimentación, esta cantidad de kilocalorías y se van a administrar y ya, sí, pero no, esa parte no. Ajá, aquí la desventaja que tiene es que esas sondas sí de pronto, pues con el tiempo empiezan a lastimar mucho la nariz del paciente, entonces hay que tomarlo mucho en consideración. Y en algún momento sí se las han llegado a sacar, a veces los niños si de pronto son muy inquietos, ¡pum!, se las sacan y otra vez hay que volverse a colocar. Entonces sí se tiene que tener mucho cuidado para que pues no estarlo lastimando cada vez que se estén sacando y poniendo, sí, más que nada. También tenemos las transpilóricas, gracias. Ajá, igualmente, esas las ponen generalmente cuando no hay buena tolerancia pues a nivel gástrico, pues las llevan hasta nivel del píloro, sí, porque a ver, tenemos el esfínter esofágico inferior, después viene el estómago, después viene el píloro que conecta el estómago con el intestino. Ay, sí, estas clases ¿cómo se llaman? De anatomía y fisiopatología, fisiología, todo eso sirve, estudienlo. Si tienen esas clases, póngales la atención porque sí lo van a requerir para ok, gracias. Sí lo van a requerir para poder valorar a cada uno de los pacientes si se necesita. Uh-huh. Y aquí la desventaja es que sí tiene que ser, pues ahora sí que en este caso sí lo colocan en los cirujanos, o la gastro en algunos casos lo hace. Debe de haber evidencia por radiografía, ajá, y dice que no pueden infundirse por bolos, pero va a depender mucho de la tolerancia del paciente. Y sí, esas sí son muy delgaditas, ese tipo de sonda. Tienes que valorar incluso qué tipo de alimentos vas a manejar para que no se vaya a tapar la sonda. ¿Sale? Esas son las de corta permanencia, menor de 3 meses, que por la condición del paciente, por ejemplo, un prematuro, pues generalmente es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación, y quizás si nació vamos a poner las 30 semanas, nos quedan 2 meses más o menos, bueno, porque a las 34 ya puede alimentarse por succión. 34 semanas, o sea, en un mes más o menos va a estar colocada con su sondita.
Ya después pues ya se va a estimular, ya va a empezar a succionar ya directamente del pecho de la mamá, entonces no se necesitan por mucho tiempo, pero va a depender mucho del cuadro clínico de la enfermedad del paciente. Eso sí, tienen que valorar porque no es lo mismo este niño prematuro que en un mes ya va a salir de esa situación a aquel, por ejemplo, que trae un daño neurológico severo y tiene a las 8 de la noche, de lunes a miércoles, ¿sale? Ahora México. Ay, ¿qué se me fue? Por la patología, ¿no? Un mes, a diferencia de un niño con daño neurológico, vamos a pensar, pues una parálisis cerebral infantil, donde pues sí, esta sonda ya la va a requerir por mucho más tiempo. O de pronto en algún niño con algún tumor a nivel cerebral, pues también tiene que ver hasta qué punto este mismo tumor no le permite tener ese control de, pues ahora sí que para poder alimentarse por sí mismo. Por pensar en algunos, o esos son de los que me acuerdo, aquellos niños con daño neurológico son los que más requieren en algún momento la colocación de estas sondas de alimentación, las de larga permanencia, ¿sí? Estas generalmente quizás se las ponen como mientras ya se valora la colocación de las de gastrostomías para poderlo alimentar, pero ya en tu pase de visita que hagas con el médico, ya ahí es donde van ellos evaluando de que ese paciente quizás no deglute de forma adecuada y pues ya se va a pasar a la colocación de una sonda de gastrostomía. Uy, uy. ¿Cuál sería la diferencia entre la oro y la naso? La orogástrica es en la boca y la nasogástrica va por la nariz y las dos van al estómago. Uh-huh. Esas no llegan no llegan más allá del píloro, no llegan al intestino, no llegan, solamente llegan al estómago. Uh-huh. Y quizás ahí va a depender mucho si tu paciente tiende mucho a quizás a un reflejo nauseoso o quizás hasta, pues sí, más que nada, o no tolerar bien la alimentación, quizás pasarías a una transpilórica. Uh-huh. Sí. Sí, una va por la boca, se las ponen aquí a los bebés por la boquita. Ah, y como son muy delgaditas, hay diferentes calibres, pero son muy delgaditas. Y las nasogástricas van por la nariz. Naso, nariz. Uh-huh. Así es. Y las de larga permanencia son las gastrostomías. Esas gastrostomías, pues realmente las situaciones que pueden en algún momento obstruirse. Uh-huh. Y de pronto, a mí me ha tocado de un paciente que se le colocó una sonda de gastrostomía. Ay, y de gastrostomía. Y en el momento lo estábamos pesando, probablemente los pesamos a los niños para ir valorando su ganancia de peso, y que se mueve la sonda y empezó a lastimar la pared del estómago y empezó a tener un sangrado a nivel de esa parte. Y ya normalmente se hace el estudio radiográfico y se nota que pues ahí está, se movió del lugar al momento quizás de que el niño se movió mucho, no estaba bien colocada, o quizás también al momento que lo pesamos, no pues sabemos, hay que tener mucho cuidado. Y pues obviamente pues ameritó nuevamente dejarlo en ayuno para ver qué estaba pasando y todo esto, ¿no? Es importante que pues ahora sí que tratarlas con cuidado para que no se vayan a mover de su lugar. También normalmente cuando pasa en niños con desnutrición, que de pronto no cicatriza adecuadamente el sitio de inserción, entonces en algún momento se fuga parte del alimento por ahí, no debería, pero en algunos casos llega a pasar. Son de las cosas que de pronto nos han pasado así. También algún niño, y sí, de plano dijimos, ay, se perforó, la misma sonda llegó a perforar el estómago. Ah, caray. Nuevamente, pues ya rápidamente lo pasan a cirugía y porque da datos de distensión, de dificultad respiratoria, etcétera. Entonces ya hay otra situación ya grave que amerita una intervención quirúrgica. Uh-huh. Se cambian las sondas, eso sí no te sabría, pues va a depender mucho, pues por ejemplo yo de las que te digo de las
nasogástricas, que algunas son, pero las utilizan hasta un año. Pero quién sabe, quizás normalmente en algunos casos se llegan a tapar o ya se mueven de su lugar y hay que volverlas a colocar. Hay algunas que son muy cómodas, por ejemplo estas que se llaman de Mickey, sondas Mickey, que son sondas de larga permanencia, pero nada, es un botoncito, entonces la sonda casi queda al ras de lo que es la pared de la piel, digamos de la piel, y solamente queda con un botoncito, o sea, se tapa y ya no se nota. Pero hay otras que sí, evidentemente va a salir el tubo hacia afuera de la piel y va a ser muy evidente. Por eso es que algunas veces las mamás no las quieren, porque de pronto, ¿cómo va a andar mi hijo con eso en la escuela, por ejemplo, no? Y pues no les gusta. Entonces sí, o incluso lo ven como muy aparatoso los papás. No, es que mi hijo, no quiero que le pongan eso. Me acuerdo de un paciente que dijeron los papás, evidentemente con daño neurológico y necesitaba la colocación de la sonda, y los papás dijeron, no se la vamos a poner, no lo vamos a llevar. Y ahí sí, pues realmente es decisión de los padres. Por la parte médica se explican todos los ventajas y desventajas, por qué lo requiere y qué va a pasar si no se coloca, pero los papás son los responsables de decidir si sí o no. Entonces no se coloca. Ya después nos vimos qué le pasó al paciente, pero era un niño con daño neurológico que sí requería la sonda. Así muy específico cada vez no te sabría decir tanto, porque como no las cambiamos nosotros, que quizás con la parte de cirugía alguna situación pues ya tienen como esa cita abierta a urgencias para llevar a los niños, y se les tapó, si se les salió, pues ya los llevan a urgencias y ahí se las vuelven a colocar. Uh-huh. Y obviamente estos dos tipos van a requerir una intervención ya a nivel de pasarlos al quirófano, los van a anestesiar, etcétera. Y también justamente ambos casos requieren una adecuada cicatrización. Es importante que pues el paciente esté pues bien nutrido, pero pues en algunos casos no va a ser tan fácil, ¿no? Va a depender mucho del paciente que tengamos. En algún momento, por ejemplo, yo solo una vez me ha tocado una de yeyunostomía, es algo que no, y me sorprendió, porque aquí te dice que no tolera bolos, y ese niño estaba con bolos. Las bolsas de nutrición abiertas, ¿cuánto dura? ¿Cuáles bolsas de nutrición? Cuando se coloca, pues realmente en teoría cada bolsa cuando se está colocando tendría que ocuparse solo una vez, pero sí el costo de esas bolsas más o menos están como en 200 pesos. Ahora imagínate, si lo alimenta 4 veces al día, son 800 pesos diarios. Entonces sí, de pronto ahí las mamás lo que hacen es pues limpiarlas bien al final de administrar la nutrición, y pues ya, o sea, van ellas más o menos viendo que no esté que se mantenga limpia para poderlas usar. Y también ese es un riesgo ahí. El costo sí es muy elevado. Ahora, lo ideal sería, en algunos casos, pues pasarlo directamente con la jeringa y estarlo alimentando, pero no en todos los casos te va a tolerar bien o no. Uh-huh. Las bolsas de nutrición, no sé si te referías a eso. En el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Uh-huh. Ahí entran a su página, entran cada año, me parece, nada más, pero son pocos los que abre la oferta por ahí. Chequen. Muy bueno. Ya después de ahí, pues ya nos dedicamos a dar clases y esas cosas. Uh-huh. ¿Cuáles son las complicaciones que llegamos a tener en los pacientes? Es interesante porque realmente vamos a poder llegar a tener cada una de estas. Me parece que no sé si las puse acá. Uy, no las puse. Pensé que las había desglosado. Las gastrointestinales, pues puede ser, si valoras cuál es la sintomatología a nivel intestinal, pues puede ser desde diarrea, vómito, náuseas, estreñimiento, que haya esa distensión abdominal, que es toda la situación que refleja el aparato digestivo. Ahora, para cada una de esas adecuaciones vas a tener que ir cambiando los tipos de alimentos. Uh-huh. Quizás si tienes diarrea, pues vas a ponerle a lo mejor un poquito de agua de arroz, que es lo que a veces hacemos acá, o le ponemos un poco de cereal de arroz,
o quizá le ponemos una leche deslactosada o una extensamente hidrolizada. Todo va a depender de la causa de esa diarrea. Si el paciente tiene estreñimiento, pues le ponemos un poquito de fibra a través de un cereal de avena del tipo de bebé, o le ponemos fruta, pero realmente la fibra no la alcanzamos por este tipo de alimentación, porque la fibra espesa la fórmula y hace la dieta polimérica y hace que se tape la sonda. Quizás alguna dieta polimérica que lleve fibra puede ser, pero aún así yo he visto que no alcanzamos en realidad los requerimientos de fibra. Lo que puedes hacer es apoyarte con algún laxante que te indique el médico, pero también importante los líquidos, que estés cubriendo los líquidos, porque si de pronto das fibra pero no das líquido, pues no nada va a servir. Es como si de pronto por vía oral, si nada más comes pura fibra pero no le echamos agua, pues se va a tapar el intestino, tenemos que echarle agua. Entonces es importante que también esto vaya acompañado con la cantidad de líquidos que el paciente requiere. Entonces ya decíamos estreñimiento. Náuseas, puede ser un momento que le pasaron muy rápido la alimentación, o quizás llega a tener alguna intolerancia sobre un alimento, o quizás tiene una alergia alimentaria que no consideraste y le diste ese alimento. Pues puede ser que te dé esa situación, que para una alergia alimentaria quizás la reacción puede llegar a ser también de otro tipo, sino a nivel intestinal, a nivel quizás a nivel de corazón, a nivel a lo mejor le salen ronchitas a nivel de la piel, no sé. Ahí hay tienes que valorar. Por eso es importante, cuando tú hagas tu interrogatorio, tu valoración nutricional, pregunte si hay antecedentes de alguna alergia alimentaria. Y la otra decíamos, a lo mejor vómito. Si se la pasaron muy rápido, va a vomitar. Dice, durante su formación, ¿en qué caso se puede? En diarreas va a ser, por ejemplo, un paciente que puede llegar a tener diarrea, un niño, por ejemplo, de oncológico con una colitis neutropénica, ¿no? Que prácticamente es un niño que está inmunocomprometido, y si de pronto la alimentación va con alguna bacteria, pensando quizás, o le metiste lactosa, y generalmente ellos no te toleran tan fácil la lactosa, le vas a dar una diarrea osmótica y ahí ya se fue. Ese es un ejemplo. Quizás otro donde se me ocurre, un niño con desnutrición severa y tú le metes leche entera, le va a dar diarrea. Acuérdate que una de los pacientes con desnutrición severa no tienen esta enzima que es la lactasa, y muy probablemente te haga no tolere la lactosa que tú vas a meter en la lechita. Otra, vamos a ver, un paciente pues todos tienes que valorar los que son a nivel intestinal, alguna situación a nivel intestinal. Que si son por vía oral, quizás en un paciente quemado, ahí no va a haber diarrea, porque tú le puedes preparar la dieta polimérica con una leche entera y te la va a tolerar muy bien. Pero si hay alguna situación a nivel intestinal, que haya pasado más o menos como 10 días en ayuno, o tenga antecedente de una intolerancia a la lactosa, o una alergia alimentaria a la proteína de la leche de vaca, que también ingresan o pueden evolucionar con diarrea, o alguna un CUSE, una enfermedad de Crohn, o una enfermedad inflamatoria intestinal. Son todas esas posibilidades que llegas a tener donde ese paciente pueda llegar a tener diarrea. Entonces por eso es importante conocer la patología de base dentro de ese proceso de atención nutricia. Ten en cuenta qué tipo de paciente tienes enfrente, porque en base a eso, si tú tienes en cuenta ese cuadro clínico, ya desde ahí tú tienes que decidir que no vas a meter ese alimento. Tienes que ver qué otras opciones tienes para meter ese alimento, para sustituir ese alimento por otro, ¿sí? Porque si no, en lugar de que lo mejores, lo vas a empeorar. Sí, así luego de pronto me decían al inicio, ahora ya no me pasan, pero decían, ¿ya viste? A tu paciente le dio diarrea. Digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo le pasaron la alimentación? A veces que se la pasaban también muy rápido. En lugar de dejarlo en 30 o 45 minutos, se la pasaban en 10 minutos. Pues en 10 minutos le va a dar diarrea también. ¿Sí? Entonces también tienes que valorar esa parte. ¿Sí? Preguntar, ¿y en cuánto tiempo se la pasaron? Porque no, hay de todo. ¿Cuál fórmula es mejor? Galactosemia en específico es la fórmula de soya. Y ya dependiendo de la edad, en pequeñitos es la fórmula de soya, en niños más grandes pues ya tienes alimentación como tal, ya alimentación sólida, y ya tienes más opción de proteínas, ¿no? Para poderlo cubrir. ¿Sí?
Sí, la única indicación de galactosemia en los niños es la fórmula de soya, no hay de otra. Ya de fórmulas de soya que sean para la etapa infantil, no de las que decíamos antes que son de estas de que de pronto compra la mamá en la tienda naturista, no, tiene que ser para paciente de etapa pediátrica específicamente. Y dentro de las infecciosas, ahí puede ser que de pronto ya la dejaron mucho tiempo colgada, se les olvidó, estaba muy alta la temperatura, la mamá de pronto no se lavó bien las manos, no asió bien los utensilios, es muy probable que este niño se vaya a infectar a través de su alimentación, ¿no? Hay que tenerlo, todas esas condiciones de higiene, hay que explicarle a la mamá cómo preparar esa dieta licuada para que no se infecte este niño a través, no le dé diarrea a través de la alimentación. Y dentro de las metabólicas, pues ya tienes todo a nivel de electrolitos que te puede estar afectando tanto el sodio, potasio, calcio, magnesio, y vas a tener que hacer ajustes a esa alimentación. Por ejemplo, de pronto llegamos a tener pacientes con una enfermedad renal donde no tenemos tanta cantidad, tenemos restringido el aporte de sodio. En lugar de poner quizás una leche entera normal, ponemos una fórmula de etapa 1 de inicio que tiene menor cantidad de sodio. Entonces ya ahí yo estoy disminuyendo la carga. Quizás en lugar de poner un pan blanco en rebanada que tiene más sodio, pongo quizás galletas Marías o pongo maltodextrinas. Si tengo a lo mejor un paciente con quizás hiperglucemias, pues manejo quizás algo de fibra, manejo alguna fruta en lugar de un durazno en almíbar, por ejemplo. Entonces ahí vas a tener que hacer las adecuaciones de acuerdo a cuál es esa alteración metabólica que está teniendo. Acuérdate que vamos a valorar desde la ingestión en la boca, la digestión, la absorción y el metabolismo, y también tienes que valorar la excreción de ese alimento, y eso te va a indicar de qué forma este cuerpo se está, pues ahora sí que está trabajando de forma adecuada, y si no, en qué parte de todo este proceso está la afectación. Tenemos que individualizarlo. Dentro de las mecánicas ya hemos comentado, ¿no? Esta parte de que de pronto se movió la sonda y ¡pum! Ya le lastimó ahí el estómago, ya empezó a sangrar el estómago. No debería de ser, pero en algunos casos sucede, ¿sale? Por eso también dentro de las complicaciones hay que tenerlo en cuenta, cuidar que esa sonda esté bien colocada. Y dentro de las pulmonares ya habíamos dicho generalmente en niños con daño neurológico que de pronto no hay buena presión del esfínter esofágico inferior, tienden mucho al reflujo, y ese reflujo en algún momento pues se va a vías respiratorias, y son niños que ingresan al hospital por infecciones respiratorias de repetición, o sea, son muy frecuentes, y es ahí donde en algún momento ya es la parte médica, si nosotros no nos metemos, valora si necesita esa colocación, ¿cómo se dice? Fonduplicatura Nissen, algo así, donde esa parte del esófago con el estómago, como que agarran un poquito del estómago para aumentar la presión del esófago, y eso haga que no se regrese ese contenido gástrico y no vaya a los pulmones, ¿sí? Esa es alguna de las complicaciones que se llega a ver. O incluso el paciente, si de pronto me lo estás alimentando totalmente en decúbito, pues corre el riesgo de que broncoaspire, y esa broncoaspiración se vaya a los pulmones, y ahí se acabó. Entonces sí es importante tenerlo a 45 grados cuando se esté alimentando. Otra también de las situaciones puede ser que no muchos van a querer la sonda de alimentación. Quizás en algunos niños con daño neurológico, pues el niño no tanto decida, ¿no? Pero ahí los papás hay que explicarles cuáles son esas condiciones y por qué se la estamos colocando. Porque de pronto, si se quedan con esas dudas, van con la vecina, van con la comadre, van con la suegra, pero les van a dar información que no conocen y no saben cuál es la situación que tiene el paciente. En este tipo de situaciones se sugiere el acompañamiento de un tanatólogo, que es el que va a explicar o apoyar a esta mamá para darle o sea, para que le quede claro a ella de por qué o para qué se está colocando esa sonda, y que no es que de pronto dice la mamá, ay, es que si se la van a poner ya después no le voy a poder dar por la boquita, ¿no? Porque es uno de sus angustias que llegan a tener. No necesariamente, hay que valorar
Conforme el niño vaya evolucionando, en algunos casos, no digo que no va a ser, que va a ser en todos, no, en algunos, porque va a depender mucho del daño que tiene el paciente. En algunos estas ondas son por un corto tiempo, digamos, y después se estimula la vía oral, ajá, para que el niño nuevamente vuelva a comer por la vía, por la boquita, por la boca, normal. Ajá. Pero va a depender mucho de esa valoración médica, cómo se encuentra el niño. Y todo esto hay que explicarlo, que esa parte médica, explicarlo a la mamá, porque es ahí, si esta mamá se queda con dudas, pues de pronto pues no vamos a poder apoyar a este paciente para que se recupere y pueda nutrirse de forma adecuada y que no tenga que enfermarse tan seguido e ir al hospital. Ese es el punto, ¿sí? Sino que realmente se recupere y pues se vaya a su casa. No es como que lo queremos en el hospital, sino que se vaya a su casa y que vaya y se integre a su familia, ¿no? Y esto hablando de sondas de alimentación, pero también por la vía de la boca, por si las manejamos por vía oral en algún paciente, por ejemplo, que no, lo tenemos quemado, pues también todas estas situaciones las vas a tener que valorar. En algunos, por ejemplo, nos ha tocado niños con la que de pronto se le cayó no sé, en la cabeza la sopa de que se estaba preparando mamá, se quemó toda la cabecita y ya nada más se queda con tanto para respirar los ojillos y para un poquito la abertura de la boca, y por ahí puedes meter una dieta polimérica y les va muy bien. Los recuperamos fácilmente sin la necesidad de colocar alguna nutrición parenteral que de pronto también tiene sus complicaciones, y no es así como que hay que valorar que para ciertos casos vamos a tener que individualizarlo. Uh-huh. Y finalmente también considerar qué probióticos. Ay, no te sé alguna marca muy específica, sí, ahí me van a, si alguien se conoce alguna marca, no, eso sí no te lo tengo así en este momento en la mente, no me sé. Por ahí de pronto sí hay una marca que se maneja mucho acá. Déjame te la checo, eso me lo voy a llevar de tarea para que te la revises. Déjame dónde la notamos. Porque sí hay una. Pero también tienes que ver en qué situaciones lo vas a dar, o sea, si realmente lo amerita como el paciente, ¿no? ¿Cuál es la indicación de esos probióticos? ¿En qué situaciones? Ajá. Y también valorar, por ejemplo, en algunas de las complicaciones que puede llegar a tener es un retraso en el desarrollo psicomotor. Aquí algo muy importante, no en todos los pacientes está indicado esto, porque de pronto las mamás dicen, ay, no comió, le doy el licuado, ay, no comió, le doy la formulita. Ya se nos va a acabar el tiempo, yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero espérame, déjame, para que no nos deje como esa nada más para cerrar. Uh-huh. Justamente ahí nos dice la mamá, es que no quiso comer, le doy un licuado. No, o sea, aquí hay que tener, si no hay una afectación a nivel neurológico, le podemos seguir dando pues los alimentos sólidos y complementar con una dieta licuada, pero no implica que solamente tenga que ser por los licuados, porque de pronto va a dejar de masticar este niño y no, tiene que seguir masticando. Incluso también cuando niños que están por mucho tiempo con sondas de alimentación, hay que volver a estimular nuevamente la vía oral en el momento que ya esté listo este niño, para que pueda en un momento volver a alimentarse a través de la boca, ¿sí? Ya eso se va valorando para cada uno de los casos, no es que siempre se vaya a quedar así, pero también hay que estarlo otra vez reintroduciendo a la alimentación normal, ¿sale? Pues chicos, pues ya cumplimos nos quedamos aquí, mañana damos seguimiento, ya casi terminamos, espero que ya el día de mañana ya terminemos y ya explicar como tal cómo va a ser su dieta licuada, que también ya les incluí un video, pero ya poderlo aterrizar de manera más adecuada. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí, por compartir conmigo pues parte de este tiempo y poder compartir estos conocimientos con ustedes, y nos vemos el día de mañana aquí 8 de la noche para terminar con este live. ¿Sale? Gracias, descansen rico, duerman rico y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Bye bye, descansen, ya tienen un merecido descanso, igual que yo. ¿Sale? Que pasen bonita noche, bye bye.